Vamos a estar hoy meditando en Mateo capítulo 8. Amén. Vayan a Mateo capítulo 8. Y recuerde que hoy estamos en un culto de oración. Por lo tanto, el tema tiene que ver con la oración. Para que usted, la enseñanza de hoy debe ser no solamente, no algo teórico, sino práctico. Amén. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Vayamos por favor a Mateo capítulo 8. Resulta que Mateo capítulo 8, no lo vamos a leer todo de una vez, sino que vamos a ir mirando pasajes. Porque me llamó la atención Mateo 8, porque en todos ellos, en todo el capítulo, Mateo narra cosas asombrosas, hechos asombrosos de parte del Señor Jesús. Amén. ¿Sí lo podemos ver ahí? Por ejemplo, dice Jesús sana a un leproso. Hay un título ahí, ¿verdad? En la Reina Valera. Los que tienen la Reina Valera dice Jesús sana a un leproso. Después dice Jesús sana al siervo de un centurión. Estos son títulos. Hay otro título donde dice Jesús sana a la suegra de Pedro. Y hay otro título dice, los que querían seguir a Jesús. Pero hay otro título también donde habla de un milagro que dice Jesús calma la tempestad. Y más adelante un título de los endemoniados gadarenos. Como cada uno de estos pasajes habla del poder, habla de algo muy importante, que es lo que vamos a meditar hoy, hermanos queridos. Hermanos, en estos pasajes nosotros podemos ver la autoridad y el poder de Jesús. Y eso es lo que quiero mostrarles hoy. La autoridad y el poder de Jesús. Amén. ¿La autoridad de quién? La autoridad y el poder de Jesús. ¿Por qué autoridad y poder? Porque una cosa es autoridad y otra cosa es poder. Amén. Jesús tiene las dos. Tiene autoridad. ¿Por qué la tiene? Bueno, yo creo que el miércoles pasado vimos un tema en el cual nos damos cuenta por qué Él tiene esa autoridad. Amén. ¿Cierto? La autoridad para lo que usted ve aquí, lo que usted va a ver acá, ¿por qué Él tenía esa autoridad? Pues, porque Él es Dios. Amén. ¿Y por qué tenía ese poder? Poder de limpiar un leproso, por ejemplo, que la lepra es incurable. Entonces, ese poder, ¿por qué? Bueno, ¿por qué tiene la autoridad y el poder para calmar una tempestad? Porque la autoridad y poder para libertar a estos gadarenos, etcétera. Amén. Eso es lo que vamos a estar viendo hasta donde alcancemos. Entonces, en el versículo 1 dice que cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Paremos ahí. Hermanos, en primer lugar, la autoridad que tenía Jesús, o que tiene Jesús, fue reconocida por los demás. O sea, la gente reconoció que Jesús tenía autoridad. Un leproso tiene una situación muy difícil, una enfermedad incurable. Y en esa época la gente se moría de eso, se moría a pedacitos. ¿Sí? Pero este hombre vino delante de Jesús y ¿qué le dice? Si quieres, diga, si quieres, puede limpiarme. ¿Cómo así que si quiere? ¿Qué reconoció este leproso? En primer lugar, él reconoce que Jesús tiene autoridad. ¿Por qué digo yo que él reconoce aquí que tiene autoridad? Porque le está diciendo, no es sino que usted desee que usted quiera que yo sea sano y yo seré sano. O sea, el solo deseo de Jesús podría sanarlo a él. Amén. Es decir, y si Jesús no deseaba que él fuera sano, entonces ¿qué pasaría con el leproso? No sería sano. ¿Qué le estaba diciendo el leproso a Jesús? Señor, usted tiene toda la autoridad y todo el poder sobre las enfermedades. Amén. Usted tiene toda la autoridad y el poder para quitar las enfermedades o para no quitarlas. O sea, él reconoce la autoridad de Jesús. Amén. Y es importante también anotar aquí que este leproso llega con humildad delante de Jesús. No llega, yo te reclamo,
¿sí? Yo decreto. No, no, no. Llegó reconociendo que la autoridad de Jesús. Si usted quiere, Señor. O sea, es potestad suya, Señor amado. Amén. Lo reconoció. Hermanos, de una vez, ¿qué me puede enseñar esto a mí? Hermano, esto me enseña a mí que yo debo creer en la autoridad de Jesús. ¿Qué es la autoridad de quién? Es la autoridad de Dios. Dios tiene la autoridad y el poder para sanarme o para proveerme acerca de esa necesidad que tengo. Amén. Miremos otro caso, versículo 5, el 5. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Y entonces, ¿qué respondió el centurión? Dice: respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra. Amén. ¿Y qué pasará? Di la palabra y mi criado sanará. ¿Qué le está diciendo el centurión? Mire, Señor, usted solamente dé una palabra, dé la orden y mi criado va a ser sano. ¿Qué reconocía el centurión en Jesús? ¿Qué reconocía? Autoridad. Señor, usted tiene toda la autoridad. Si usted quiere, si usted le manda a la enfermedad que tiene mi siervo que se vaya, la enfermedad se va a ir. ¿Por qué? Porque usted tiene toda la autoridad. Amén. El centurión, ese centurión, siendo un pagano, siendo un romano, él reconocía que Jesús tenía autoridad y que tenía poder solamente con la palabra. Más adelante vemos, porque él dice, mire lo que él dice, versículo 9. Porque también yo soy hombre, ¿bajo qué? ¿Bajo qué? ¿De qué está hablando él? De autoridad. Amén. Y tengo bajo mis órdenes soldados. O sea que él a su vez, el centurión, ¿qué tenía también? Autoridad sobre los soldados. Pero reconocía que Jesús tenía autoridad sobre la enfermedad. Amén. Hermano, y definitivamente solamente uno tiene esa autoridad sobre la enfermedad. ¿Saben quién es? Dios. Amén. Dios. Dios es el dueño de la vida y de la muerte. Dios da la vida, Dios quita la vida. O sea, el centurión reconoció que Jesús tenía la autoridad. Amén. Hermanos, sigo insistiendo. ¿Qué debes reconocer a la hora de orar? Que Jesús tiene autoridad. ¿Tienes un problema económico? ¿Tienes un problema de salud? ¿Tienes un problema familiar? Jesús tiene toda la autoridad y todo el poder para solucionarte el problema. Dios tiene la autoridad y el poder. Amén. Veamos, por ejemplo, un ejemplo aquí en el versículo 14. Dice: vino Jesús a casa de Pedro y vio la suegra de este postrada en cama con fiebre. ¿Y qué hizo Jesús? Tocó su mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y les servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él, es decir, a Jesús, a muchos endemoniados. ¿Y qué pasó? Y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. ¿Con qué los sanó? Perdón, ¿con qué echó fuera a los demonios y con qué los sanó? Con la palabra. ¿Qué significa esto con la palabra? ¿Que cogió la Torá y se la leyó? No. Él habló, o sea, con la orden, él ordenó, amén, ordenó a esos demonios que se fueran, ordenó que las enfermedades se fueran. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús podía hacer eso? Porque tenía autoridad, y esa autoridad estaba respaldada con el poder que él tenía sobre la enfermedad, amén, y sobre los demonios. Mire usted, por ejemplo, en el versículo 23, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. ¿Qué hizo él? Reprendió a los vientos y al mar, es decir, ordenó al viento y al mar que se calmaran. Amén. Vaya, dígale usted al río Magdalena que se calme. Vaya. Pero Jesús lo podía hacer. ¿Por qué?
porque él tenía la autoridad y el poder. Amén. Vimos en el Salmo 89:9 que esa autoridad la tiene Dios solamente. Amén. Entonces, hermanos, pero mire, y los hombres maravillados se maravillaron diciendo: ¡ay, qué hombre es este! Que aún los vientos y el mar, ¿qué hacen el viento y el mar con Jesús? Le obedecen. ¿Tiene autoridad o no tiene autoridad? Amén. Dame un aplauso al Señor, hermanos. Gloria a su nombre. Hermanos, pero mire que las personas reconocían la autoridad. Los elementos naturales, hermanos, los elementos naturales reconocían la autoridad de Jesús. Pero ¿sabe quién más reconocía la autoridad de Jesús? ¿Y quién la reconoce? ¿Quién más? Vayamos al versículo del 28 al 34, nos habla del endemoniado gadareno. Recuerde, en este pasaje nos habla de 2 endemoniados, ¿cierto? Gadarenos, tenían legión, estaban tomados totalmente por demonios, y Jesús empezó a reprender a los demonios. ¿Y qué hacen los demonios? Versículo 31. Y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, miren la palabra clave, permítenos ir a aquel hato de cerdos. ¿Qué reconocían los demonios? Que Jesús tenía ¿qué? Autoridad aún sobre ¿quién? Sobre ellos, son los demonios. A veces nosotros no, hermanos, siendo los demonios malos, perdidos, van para el infierno, no tienen reversa, sin embargo ellos reconocen la autoridad, y a veces nosotros no lo queremos reconocer, pero ellos vieron en Jesús la autoridad y el poder. Amén. Permítenos. O sea, si Jesús quería, se lo permitía, y si no, no. ¿Y qué dice la palabra? Y él les dijo, o sea, ¿por qué? Porque él tenía esa autoridad. Y los demonios salieron y se metieron en esos cerdos, y los cerdos se despeñaron. Entonces, estos pasajes y muchos más nos hablan de la autoridad y el poder de Jesús ¿sobre qué? Diga, sobre la enfermedad, hermano. Amén. Sobre los elementos naturales, sobre la naturaleza. Jesús tiene autoridad y poder, y sobre los demonios también. Amén. Sobre los demonios. Cuando nosotros reprendemos demonios, cuando hacemos ministración y liberación, no somos nosotros, es Jesús. Amén. Es Dios, en el nombre de Jesús. Por eso lo hacemos en el nombre de ¿quién? En el nombre de Jesús. Ese Jesús de Nazaret que estuvo aquí, Dios manifestado en carne ahí. Amén. Él tiene toda la autoridad. Y no era que la tenía, no, la tiene. Porque Él donde está tiene la autoridad. Todo lo que usted pida debe pedirlo en el nombre de ¿quién? De Jesús. Y todo lo que hagamos, dice Colosenses 3:17, todo lo que hagan de palabra, de hecho, háganlo en el nombre de ¿quién? En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, entonces vemos aquí que la gente reconocía que Jesús tenía autoridad, la naturaleza también le obedecía, y los demonios reconocieron que Jesús tenía toda autoridad. Ahora, ¿pero qué hizo? Ellos lo reconocieron, pero Jesús demostró la autoridad, ¿sí o no? Entonces volvemos otra vez al versículo 1. En el caso allí del leproso que llegó donde Jesús, ¿qué le dijo? Si quieres, en el versículo 2, Señor, si quieres puedes limpiarme. ¿Y qué hizo Jesús? Jesús extendió, versículo 3, Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, ¿qué dijo Jesús? Quiero. O sea, dijo quiero, ¿como qué? Como aquel que tiene ¿qué? Autoridad y poder. Amén. En el caso del centurión, el centurión le dijo, Señor, solamente di la palabra y mi criado sanará. ¿Qué hizo Jesús? En el versículo 13 leemos, entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste que te sea ¿qué? Hecho. Es decir, Jesús ordenó que ese hombre que tal vez estaba a kilómetros enfermo, el siervo del centurión, fuera sano. ¿Quién lo ordenó? Jesús. Él demostró que sí, de verdad, él tenía y tiene ahí, tenía autoridad y tiene aún autoridad y poder. Amén. En el caso de las sanidades que hay en el versículo 16, dice, y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera. Hermano, como el que manda, el que tiene autoridad y poder. Él echó fuera los demonios y echó fuera las enfermedades. Hermanos, y en el 23 en adelante, en el título de Jesús calma la tempestad, vemos a Jesús reprendiendo, ¿cierto? Como quien manda, como quien tiene autoridad. Y en el caso de los endemoniados, vemos como los demonios le dicen a Jesús, permítenos, y Jesús que dice, vayan. Amén. Él también lo hubiera podido impedir. ¿Por qué? Todo esto, hermanos, demuestra la autoridad. Amén. Entonces, hermanos,
¿qué podemos concluir? Yo quisiera preguntarle a ustedes, ¿qué concluyen ustedes, hermano? ¿Ah? ¿Alguien me puede decir a qué conclusión llega en esta tarde? ¿No llegan a ninguna conclusión? Ah, bueno, eso, tiene autoridad y tiene poder. Ahora, ¿para qué? ¿Sobre qué? De acuerdo a estos ejemplos. Sí. Exactamente. Amén. Gloria a Dios. Amén. Él la tiene. Amén. Ahora, yo quiero, ya terminando, hermanos, quiero que analicen esto. ¿Cuál fue la actitud de estas personas cuando llegaron donde Jesús? Es decir, la actitud del leproso, ¿cuál fue? La actitud de este hombre que era tan importante, el centurión, un hombre muy importante, hermano, una autoridad política y militar. ¿Cuál fue la actitud de ellos? No voy a decir a los demonios porque erraría, pero sin embargo los demonios reconocieron la autoridad. Pero vamos a hablar del centurión y del leproso. ¿Cuál fue la actitud de ellos? De humildad. Hermano, hoy en día en la iglesia está haciendo tanta falta la humildad, hermano, para llegar a Dios. Prácticamente la gente a veces cometemos ese error. Estamos llegando a Dios como a exigirle, como a mandarle, como a... ¿sí? ¿Cómo llegaron estos? Hermano, con humildad, reconociendo la dependencia total de Dios. Porque ellos en Jesús veían a Dios. Entonces, ellos reconocían la dependencia de Dios, reconocían la autoridad de Él y no llegaban exigiéndole, sino que rogándole, pidiéndole. Hermano, usted tiene problemas, usted tiene dificultades. ¿Sabe cuál debe ser su actitud? Pídale a Él. Pídale a Dios en el nombre de Jesús. Amén. Pidámosle a Dios en el nombre de Jesús, pero hagámoslo ¿con qué? Con humildad. Pero la segunda actitud de ellos, y las personas, antes de eso, las personas que llevaron los enfermos allá a la casa de Pedro, ellos demostraron que tenían humildad, que llevaban los enfermos allá, hermano, que dependían, reconocían la autoridad de Jesús. Amén. Hermanos, pero hay una segunda actitud de ellos. Además de que llegaron con humildad delante de Jesús, en segundo lugar, ¿qué? ¿Ellos qué? Creyeron. Amén. Fe. Ellos llegaron, el leproso confiaba plenamente. O sea, ¿qué es lo que creía? Escuche bien. Creía en el poder y la autoridad de Jesús. Yo le invito a que hoy usted crea en la autoridad y poder de Jesús. El centurión, lo mismo. Ellos no confiaban en ellos mismos. Ellos no decían, Jesús, yo hice 40 días de ayuno y entonces tiene la obligación de sanarme. No. Ellos humildemente, hermano, reconocían, Señor, si usted lo quiere hacer. Dicho de otra manera, si usted no lo quiere hacer, pues no lo hace. Amén. Hermanos, pero ellos creían en el poder. Hermanos, yo le invito hoy a usted a que crea que ese Jesús que sanaba enfermos allá hace 2000 años, ese Jesús que reprendía demonios hace 2000 años, hoy lo sigue haciendo en medio de nosotros. Amén. ¿Sí lo puede creer o no lo puede creer? ¿Usted cree que si usted llega hoy con su enfermedad, con su problema, con su dificultad, usted cree que Jesús tiene la autoridad y el poder para sanarle, el poder para libertarle, hermano? ¿Sí lo puede creer o no lo puede creer? Pues yo le invito a que se ponga de pie. Entonces, mi hermano querido, póngase de pie y vamos a orar. Vamos, si quiere, salgamos aquí al frente en un acto de que le creemos al Señor, en un acto profético de que le creemos. Y usted con humildad, hermana querida, hermano querido, con humildad, creyendo en la autoridad y en el poder de Jesucristo, usted va a llegar delante de Dios en el nombre de Jesús, hermano. Vas a llegar delante de Dios en el nombre de Jesús, o vas a llegar a Jesús directamente. Señor Jesús, sáname, Señor. Así como el leproso, dígale a Él, dígale, Señor, yo creo en tu poder.